Bienvenidos. Esto es Primera Llamada, Primera. Esto es Segunda Llamada, Segunda. Esto es Tercera Llamada, Tercera Llamada. Sean todos bienvenidos. Principiamos. Hola, sean bienvenidos una vez más a una emisión de Miércoles de Chicharrón, aquí en ¿A poco no? Presentado por Jazmín Deneb y Mario Alberto. ¿A poco no? Comunicación de la ciencia. Conocimiento libre para todos.
¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches tengan todos ustedes. El día de hoy es miércoles 6 de abril. Chulada, 6 de abril es antes del 8 de abril. No, hombre, qué barbaridad. Y después del 5 de abril. El día de hoy es miércoles. Y aunque esté yo todo oscuro y nadie me vea, es que andamos haciendo ahí unas cuantas cosillas. Vamos a poner el título de la ponente. Porque la ponente el día de hoy va a estar buenísimo. Mi nombre, Mario Alberto. El día de hoy vamos a estar transmitiendo totalmente en vivo desde donde estamos siempre todos los días, nada más que pues, me ocurrió decir que estábamos en la Ciudad de México y sí, aquí andamos al super sur de la ciudad haciendo aquí maravillas con esta cosa. Como la actualizamos, pues ya nos está haciendo cositas, ¿no? El programa, pero no pasa nada, somos veloces ya, chihuahuas, ahí está, totalmente en vivo. Cofundador de esto que se llama ¿A Poco No? Mi nombre es Mario Alberto. Al rato va a estar con nosotros Jazmín Deneuve, que es la presidenta de aquí de esta empresita que hicimos, que se llama ¿A Poco No? Y ¿A Poco No? Está en www.apocono.mx, donde estamos viendo la página ahí en pantalla. Y tenemos unas cositas ahí bien padres, porque el miércoles de Checharround, que es el que estamos haciendo todos los miércoles, 75 ya el día de hoy. Excelente. Tenemos esta chulada, vean nada más. Materiales inteligentes. ¿Cuál es su IQ? Yo ni siquiera sé qué es IQ, pero la ponente del día de hoy, Mónica, la doctora, Mónica Ledesma Motorinía, nos va a explicar qué onda con esto de los materiales inteligentes, ¿no? O, ¿por qué no? Le citamos ahí bombardeenla con preguntas como si es cierto que mi celular es inteligente, o mi teléfono inteligente, o qué materiales son los inteligentes, ¿no? Va a estar buenísima esta plática, realmente, no se vayan. Quédense toda la plática, aguanten toda la plática. No va a haber premios y regalos, la verdad, pero no tenemos risas grabadas, entonces eso es lo bueno de este programa. ¿Dónde estamos? ¿Qué más? ¿Qué más? Rápidamente me voy a aventar un par de goles porque eh, tenemos este fin de semana. Ah, bueno, primero miren esta chulada. Estoy en la página de Facebook, estamos como ¿A Poco No? ¿A Poco No? Tiene las O como ceros. Ya dije que hay que pedir a quien se ve quién no tenía de prepa 6, creo. Tenían el ¿A Poco No? Con letra. Tenemos WhatsApp de empresa 55 82 74 74 85. ¿Tienen algún comentario, duda, anécdota, inquietud, pregunta, lo que sea? Mándenos ahí unas preguntas y con gusto se las contestamos, ¿por qué no? Y bla, 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 bla. Eso es lo que estamos transmitiendo ahorita. Ojalá no brinque porque se va a oír doble. Este fin de semana, que es el 9 y 10 de abril, sábado y domingo, vamos a estar hasta, hasta Chimalhuacán, en el Planetario Digital de Chimalhuacán, que está haciendo o hizo una renovación ahí en su planetario. Y dentro de lo que es la fiesta de la cosmonáutica, nos invitaron una vez más, agradecemos mucho a los cosmonáuticos de ahí de los que están en pantalla son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, como muchos, 25 yo creo, agrupaciones que estamos haciendo esto de la fiesta de la cosmonáutica, que se celebra porque la llegada del primer hombre al espacio que fue Yuri Gagarin, ¿no? Entonces, vamos a andar allá haciendo unas actividades, ya empezó, las actividades virtuales están desde hoy día hasta el 8 de abril, visiten por favor las páginas de la fiesta. Y vamos a estar nosotros como ¿A Poco No? La MAT, porque somos un par de agrupaciones hermanas que estamos trabajando siempre ahí de lado a lado. Vamos a estar dando talleres y vamos a estar dando unas charlas. Entonces, los esperamos. Nuestra charla ya está programada, es sábado a las 5 de la tarde. Y durante el día, que va a ser el horario de 12 a 6 de la tarde, vamos a dar talleres. Entonces, los esperamos. Y vamos a ver qué onda, ¿no? Allá va a estar buenísimo el asunto. La fiesta de la cosmonáutica 2022, por fin, obviamente con lo que tenemos que hacer para estar juntos una vez más, pues todas estas, las cositas que se deben de estar haciendo, ¿no? Tanto lavado de manos como uso de cubrebocas, etcétera, etcétera. Y se van a dar cuenta en la visita qué tan hermoso quedó el planetario. Realmente lo recomendamos mucho, va a estar buenísima la visita y pueden ir y preguntar, va a haber visitas guiadas. Y vámonos, ¿qué horas son? 8 o 9, excelente, me dijeron 10 minutos. Vámonos, mi nombre es Mario Alberto, nuestra ponente, ahí está,
pero este no lo quiero, vamos a usar este, permítame 30 segundos, menos de 30, ese. Mónica Ledesma, la doctora Mónica Ledesma Motolinía va a estar moderada por la doctora Jazmín Ortigosa. Y pues ahí estamos, ¿no? Miércoles Chicharrón, materiales inteligentes, ¿cuál es su IQ? Y nos encendemos el micrófono de las chicas. Ahí se ven. Muchísimas gracias, buenas noches a todos. Efectivamente, hoy es 6 de abril y estamos con la doctora Mónica Ledesma Motolinía. Mónica, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas noches. Hola, muchas gracias por la invitación y el espacio para platicarles un poco de lo que he trabajado y estoy trabajando ahorita. Gracias a ti por aceptar esta invitación y efectivamente vamos a hablar de parte de las actividades que está realizando Mónica Ledesma a partir de todas estas, su trayectoria, que en un segundito se las voy a leer. Agradezco a todos los que nos están viendo a través de las diferentes redes sociales. Estamos por Facebook, a través de La Más Comunicación, Ciencias TV y en A Poco No. Dejen sus comentarios, como siempre, en el chat, saludos, comentarios, preguntas, y nosotros los vamos a retomar al final de la presentación de la doctora Mónica para darles seguimiento. Bueno, pues vamos a presentar a la doctora. Ella realizó una licenciatura en física en la UAP, una maestría de física en la UG y un doctorado de ciencias e ingeniería en materiales en la UAP. Ella actualmente es investigadora postdoctoral en el área de materia condensada blanda, materia activa y granular en el Instituto de Física Ingeniero Luis Rivera Terrazas. Ella ha realizado varias actividades, como pueden ser las estancias de investigación en el Instituto de Ciencias Físicas de la UNAM, en el CIMBESTAB y en la Universidad de Granada, allá por el otro lado del mundo. También ha trabajado como diseñadora instruccional y actualmente es guionista en el podcast de Científicas Mexicanas. Ojalá nos cuente de eso al final de su charla, si no, se lo preguntamos. Como pasatiempos tienen el leer sobre ciencia ficción, la psicodelia y finalmente jugar Scrabble, entre algunos otros que nos quiso compartir. Seguro tiene muchísimos más. Ella va a hablar el día de hoy, como lo dice nuestro cartelito que tenemos aquí abajo, materiales inteligentes, ¿cuál es su IQ? Mónica, muchísimas gracias por estar aquí. Vamos a un breve video en lo que compartes pantalla y comenzamos. Bueno, pues estamos aquí con la doctora Mónica Ledesma Motolinía, quien nos va a hablar sobre materiales inteligentes, cuál es su IQ, y le dejamos el espacio. Adelante, Mónica, muchas gracias. Hola, muchas gracias por la invitación y por la presentación. Y efectivamente, al finalizar les voy a contar de los proyectos que estoy haciendo. Para empezar, bueno, hoy vamos a hablar de los materiales inteligentes, cuál es su IQ, y vamos a ver qué es un material inteligente. Vamos a entender que un material inteligente, material activo, smart material, es todo aquel material que reacciona reversiblemente como respuesta a un estímulo externo. En ese caso, ¿qué estímulos externos serían? Pues los estímulos externos son diversos. Por ejemplo, está la luz, está la temperatura, los campos magnéticos, también el campo eléctrico y la presión. Con estos estímulos externos que se aplican sobre un material, se tienen diversas respuestas. Vamos a clasificar, de acuerdo a estos estímulos externos, el tipo de material. Por ejemplo, los fotoactivos. Los fotoactivos son todos aquellos materiales que tienen una respuesta a la luz. En el caso de los cromoactivos, son aquellos materiales que cambian su color con respecto a algún estímulo. Puede ser la luz, puede ser la presión, puede ser algún otro. Hay materiales de forma, es decir,
cambian su forma con algún tipo de estímulo, ya sea mecánico, ya sea con el volumen. Los piezoeléctricos, estos son muy interesantes porque cambian sus propiedades mecánicas con la tensión. Los electrorreológicos, aquellos materiales que al aplicarse un campo eléctrico tienen una respuesta muy interesante. Y los magnetorreológicos, aquellos cuando ponemos un campo magnético, ya sea un imán, una bobina o algún otro tipo de elemento que produzca un campo magnético, son los magnetorreológicos. Entonces, los fotoactivos. Seguramente ya han escuchado de los materiales fosforescentes y fluorescentes, y uno pregunta, bueno, se escuchan muy parecidos. Sí, pero son un poco diferentes. Los fosforescentes también absorben la luz ultravioleta, pero la característica que tienen es que conforme yo quito esa fuente de luz ultravioleta, pueden seguir emitiendo ese color fosforescente. Ahora, los fluorescentes es cuando se ponen en contacto con una luz ultravioleta, absorben la energía, pero en cuanto yo quito la fuente, ellos dejan de tener este color tan llamativo. Ahora, los electroluminiscentes son aquellos materiales que pasan una corriente eléctrica y entonces tienen todo este color. Seguramente todos los anuncios de los bares a los que vamos, el taxi, son materiales fotoactivos y electroluminiscentes. Ahora tenemos los materiales cromoactivos. Estos materiales cromoactivos, como yo les había dicho, cambian su color con un estímulo, los termocrómicos. ¿Qué pasa si yo, una taza de café que ya hemos comprado, la vierto con agua caliente y cambia de color? Ese es un material termocrómico. Ahora, los hidrocrómicos son aquellos materiales que con el agua, no importa si el agua está fría o está caliente, presentan un cambio en su patrón. Por ejemplo, hay sombrillas que cuando está lloviendo, se presentan estos colores muy característicos en ciertas zonas y se puede tener un patrón muy interesante. Y los fotocromáticos, estos son cuando llega la luz al material, pueden oscurecerse como las gafas de sol, ¿no? También tenemos los materiales de forma. Estos materiales de forma son aquellos que cambian su forma o su volumen con un estímulo externo. Puede ser la presión, puede ser ellos mismos tienen dentro del material algún tipo de autorreparación. Por ejemplo, están los materiales de memoria. El nitinol, que es una aleación entre níquel y titanio, tiene esta característica de que si uno lo deforma y quita esa tensión, puede regresar a su estructura original. De hecho, se aplica muchísimo en las soldaduras dentales y en otros rubros. Ahora están los autorreparables. Estos son muy conocidos, incluso están muy de boga porque son materiales que dentro de su estructura, en el momento que se rompen, se pueden autorreparar, es decir, con unas canales se rompe una forma y ellos a su vez reparan esa estructura y es como si no hubiera una tensión o no hubiera un cambio. Ahora están también los cambios de volumen. Son materiales que en el momento que se ponen en contacto, por ejemplo, con agua, se hinchan y, por ejemplo, el hidrogel puede hincharse hasta 400 veces su tamaño original. Es demasiado, ¿no? También están los piezoeléctricos, aquellos donde la tensión que se les pone sobre el material tienen una respuesta. En los sensores, por ejemplo, en el tren de Japón, tienen varios piezoeléctricos que con el paso de las personas se activan ciertos sensores. Incluso el encendedor, cuando nosotros hacemos esta presión, se genera un impulso eléctrico y entonces por eso tenemos la llama. Y los electrorreológicos son estos materiales que no son tan aplicados en la vida cotidiana, pero sí son muy importantes. Y cuando nosotros aplicamos un campo eléctrico, estos tienen una respuesta. En cuanto uno quita ese campo eléctrico, el material regresa a su forma original. Y los magnetorreológicos. Estos, cuando nosotros acercamos un imán, estas son limaduras de hierro que están en un solvente, en este caso es agua,
se acerca un imán y se pueden ver este comportamiento. Pero en cuanto quitas el imán, se ve como cualquier solución con agua y partículas. ¿Por qué son importantes los materiales inteligentes? Bueno, se estima que del 2019 al 2026 van a subir de 47.54 billones, bueno, 1.000 millones de pesos a 115.08 billones de dólares. Entonces, son tan impresionante el empleo de estos materiales en todos los rubros, ya sea medicina, construcción, ciencia básica, incluso en otros rubros que ahora les voy a mencionar, que van a incrementar su mercado muy interesantemente. Por ejemplo, para el 2020 predominan el uso de piezoeléctricos por encima de los materiales de memoria, aquellos que son magnetorrestrictivos y electrocrómicos. Pero si se dan cuenta, en el 2027 los materiales magnetorrestrictivos van a ser los que van a dominar el resto de los materiales inteligentes. Entonces, ¿por qué es importante estudiarlos? Porque tienen muchas aplicaciones. Por ejemplo, esta es una infografía que hicieron en Lux Research que nos dice los tipos de materiales inteligentes, los electrocómicos, los ferrofluidos, los magnetorrestrictivos, los piezoeléctricos, los de memoria, los termocrómicos, los termoeléctricos, los sensibles al pH, los polímeros termosensibles, que ahora más adelante les voy a platicar. Todos estos materiales inteligentes tienen una aplicación en una grandes empresas. Por ejemplo, tenemos liberación de drogas, tenemos sensores, aparatos médicos, lentes, en espejos, en sensores. Hay una gran aplicación, incluso hay una idea de construir cada vez más materiales inteligentes que sustituyan a los que ya se encuentran actualmente. Y entonces ellos se dan a través de laboratorios, desarrollo de farmacéuticas, desarrollo de empresas y diversos materiales y rubros. Ahora les voy a platicar en especial de dos materiales inteligentes. El primero son los fluidos magnetorológicos. Estos fluidos magnetorológicos, como su nombre lo dice, son partículas magnéticas que están suspendidas en un fluido no magnético. ¿Como cuál? Como el agua, el aceite mineral, el glicol. Todo aquel fluido que no conduzca campos magnéticos, se pueden suspender estas partículas. Y en cuanto esta solución o dispersión se pone en contacto con un campo magnético, tiene una respuesta. Y en cuanto se quita este campo magnético, no hay ninguna alteración en la estructura de las partículas. Es importante mencionar que estos fluidos magnetorológicos no son naturales, o sea, son creados por las personas. Entonces, al ser un material sintetizado, podemos tener diferentes características. ¿Qué pasa con estos materiales, estos fluidos magnetorológicos? Cuando yo los pongo en contacto con un campo uniaxial. Uniaxial significa que yo nada más estoy poniendo dos imanes y estos dos imanes se mantienen fijos. Así se ven cuando el campo magnético no está en contacto con los fluidos magnetorológicos, pero en cambio, cuando les pongo los dos imanes nada más, se presenta esta característica. Y uno pensará, bueno, ¿y para qué quiero utilizar estos fluidos magnetorológicos? Bueno, hay una cantidad de aplicaciones, desde prótesis, también se utiliza en muelles para compensar el movimiento de los puentes, pero muchas personas hemos pensado, bueno, ¿y qué pasa en la biomedicina? ¿Cómo puedo utilizar esta característica de nada más poner el campo magnético y tener esta respuesta que es reversible? Bueno, pues un investigador de la Universidad del MIT pensó, bueno, y ahora si yo lo utilizo para obstruir una vena y así evitar una hemorragia, y yo opero y pongo el fluido magnetorológico en aquella vena donde quiero obstruir y ya no evitar esta hemorragia, pues lo intentó en un ratoncito
y a este ratoncito le produjo una hemorragia. En esta parte colocó los fluidos magnetorológicos, puso sus 2 imanes, operó al ratoncito y el ratoncito vivió. Entonces se dio cuenta que es una manera de utilizar estos fluidos para hacer un tipo de constricción a las hemorragias de las personas, puede ser. Esto todavía está en vista de desarrollarse porque se hizo en el 2021. Entonces, esperemos que próximamente haya una aplicación para las personas donde se utilice en evitar las hemorragias, porque como él lo dice, actualmente vivimos en situaciones de conflicto y las personas están en constante situación donde se pueden producir hemorragias. Entonces, hay una manera de parar esta y operar de manera más rápida y sencilla. Pero ahora, ¿qué pasa si en lugar de utilizar campos uniaxiales, es decir, en lugar de tener 2 imanes, yo estos imanes los pongo a rotar? ¿Qué pasaría, no? Ese es un cambio que nosotros queremos hacer. Pues bueno, es lo que nos estamos planteando en el grupo de investigación en el que estoy, es decir, que ahora voy a poner estos fluidos magnetorológicos en contacto con campos magnéticos que están rotando en el tiempo y vamos a ver si yo cambio la frecuencia y la amplitud, es qué tan intenso es el campo magnético. Como se pueden ver, aquí tenemos unos agregados que están rotando muy rápido, es decir, la frecuencia con lo que estoy rotando está aumentando, pero si yo voy disminuyendo la frecuencia con la que van rotando, ahí estoy disminuyendo, ¿se dan cuenta? Dan vueltas cada vez más lentamente. Y eventualmente estos agregados, al disminuir su frecuencia, se van juntando, porque claro, están rotando más lentamente, entonces se van uniendo uno a otro y el agregado va cambiando de tamaño. Lo más interesante también es, ya puedo hacer que roten más rápido, puedo hacer que el agregado sea más grande o más pequeño, pero incluso puedo hacer que se desplacen de un lugar a otro, cambiando la fase, es decir, cambiando el cómo quiero que rote ese campo magnético, y estos agregados se van desplazando por los canales que yo quiero. Incluso puedo llegar a la mitad y decir, no, ya no quiero aplicar el campo magnético, ahí que se queden estáticos, ahora lo pongo el campo magnético, llegan al otro lado y pueden regresar cuantas veces quieran. Entonces, esta característica de los fluidos magnetorológicos, de que yo puedo cambiar las características del campo magnético rotante y modular sus propiedades, es algo muy interesante. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer con estas características? No solo estudiarlas y decir, wow, qué bonito, estos agregados están pequeños, estos agregados son grandes, con la frecuencia se hacen más grandes, con la amplitud cambia el tamaño de los agregados. Ahora es, ¿cómo lo voy a aplicar? ¿Cómo puedo utilizar estos conceptos en algo que sea un beneficio y una solución para problemas tan grandes? Bueno, la idea es que nosotros queremos aplicar las propiedades de los fluidos magnetorológicos para desobstruir canales, y en específico canales vasculares. ¿Cómo? Bueno, vamos a hacer que estos fluidos magnetorológicos, si yo les pongo aquí una barrera de grasa, con esta acción del campo magnético, que aquí están a una frecuencia elevada, algunos de los agregados se deshacen, pasan del otro lado, pero otros se quedan en la barrera y empiezan a hacer este movimiento de ir tratando de emulsificar, es decir, romper el agregado de grasa que se encuentra aquí. Aquí estamos jugando con una barrera de mantequilla, pero si se dan cuenta, conforme van moviéndose los agregados y están haciendo este movimiento de ir rotando, 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 se empiezan a formar pequeñas gotitas de grasa en la superficie, y es porque están emulsificando esta mantequilla. Entonces, la idea es que cambiar estas barreras de grasa, ahora, más adelante, hacerlo con un sistema más parecido al cuerpo humano y a los canales vasculares,
y ver si realmente estos fluidos magnetorrológicos se pueden emplear. Una cosa importante es que los fluidos magnetorrológicos no son tóxicos. Hay características y se sabe que por el tamaño de las partículas, que son del tamaño micrométrico, todas las partículas que se encuentran por debajo de 150 nanómetros no se pueden recuperar fácilmente del cuerpo humano, pero estas, como son mayores a 150 nanómetros, incluso son del tamaño de micras, sería muy fácil recuperarlas con un imán. Entonces, sí hay viabilidad para utilizar los fluidos magnetorrológicos en el cuerpo humano y tratar de aplicarlos para la liberación y desobstrucción de canales vasculares. Entonces, eso es lo que estamos haciendo actualmente. Es muy interesante y vamos dando pequeños pasos. Pero, ¿qué pasa con lo nano? O sea, cuando yo estoy hablando de tamaños micrométricos, uno dice, wow, sí, lo palpo, lo entiendo. Pero ahora con lo nano, aquellas partículas que son de un tamaño nanométrico, ¿qué está sucediendo? Pues hay polímeros inteligentes que son aquellos polímeros que si se ponen en contacto con cambios de pH, temperatura o luz, tienen una respuesta. Y uno de estos polímeros inteligentes es el N-isopropilacrilamida. Sí, súper largo, ¿no? De pronunciar, pero vamos a llamarle el NIPA. Este polímero tiene en su cadena una parte hidrófila, que es decir, le gusta hacer puentes de hidrógeno con el agua que se encuentra alrededor, y también tiene una parte hidrófila, que cuando aumenta la temperatura, esta cadena de polímeros se empieza a doblar entre sí. Entonces, a bajas temperaturas, la cadena polimérica se encuentra con los puentes de hidrógeno y todo va bien. Pero en cuanto yo empiezo a aumentar la temperatura, la cadena empieza a doblarse sobre sí misma. Y la gente se empezó a preguntar, bueno, ¿y qué pasa si este polímero, en lugar de tenerlo como una cadena, hago una estructura más compleja? Y esos son los nanogeles. Los nanogeles son partículas formadas por una red polimérica. Pensemos en una madeja de hilos de dimensiones coloidales. ¿Qué significa una dimensión coloidal? Bueno, que va desde unos cuantos nanómetros hasta unas cuantas micras, ¿no? Y estos nanogeles están inmersos en un solvente. El solvente puede ser agua con una cantidad de sal, pueden ser diferentes tipos de soluciones. Y en especial, los nanogeles termosensibles son aquellos que tienen una respuesta a los cambios de temperatura. A bajas temperaturas se mantienen, como es una red tridimensional, y entonces en su cadena polimérica tiene grupos hidrófilos, pues aumenta el volumen. Contienen una gran cantidad de solvente o agua en su interior, pero conforme yo aumento la temperatura en la muestra, la cadena polimérica empieza a romper esos grupos, esos puentes de hidrógeno, y entonces empieza a interactuar consigo, y en el caso de los nanogeles expulsa la cantidad de agua que tiene en su interior y se colapsa. A este tipo de temperatura se le llama temperatura de transición. En el caso de los nanogeles de polinipan o nipan, está alrededor de los 32 y 35 grados centígrados, muy cercano a la temperatura del cuerpo. Entonces, con esta característica uno dice, bueno, vamos a estudiar cómo se comporta en un ambiente. Por ejemplo, aquí les presento un video en la parte izquierda tenemos agua completamente fría y en la parte derecha tenemos agua caliente. Como dentro de este dispositivo tenemos el polímero, los nanogeles de polinipan, y conforme yo voy cambiando la temperatura, también está cambiando su contraste óptico. Entonces, este comportamiento es completamente reversible. A la partícula no le pasa absolutamente nada, así yo la caliente, la enfríe 20,000 veces. Aquí se puede ver que van cambiando de posición estos dos extremos y no pasa absolutamente nada porque el proceso es reversible. Bueno, y como estos sistemas también son artificiales, se han propuesto diferentes maneras de construirlos, ¿no? De sintetizarlos. Y hay 4 características de esta síntesis
que es el monómero, o sea, el NIPAN, el entrecruzante, es decir, qué tan yo quiero que dura sea la madeja o esta madeja que yo estoy haciendo. Un estabilizador que me diga, bueno, yo quiero una madeja compacta y pequeña, yo quiero una madeja grande, pero muy suelta. Y el iniciador me dice que es la carga electrostática, es decir, yo puedo hacer que estas partículas no solo tengan un tamaño o una dureza definida, sino que también estén cargados. Y eso en muchas situaciones sirve para transportar las partículas en aplicaciones de sensores o liberación de fármacos. Y entonces en este grupo, cuando yo estaba haciendo el doctorado, nos pusimos a preguntar, nos planteamos una duda de, bueno, ¿qué pasa si yo juego con los parámetros, con estos parámetros que ya les había mencionado anteriormente? ¿Qué pasa si yo tengo la misma cantidad de monómero, o sea, eso lo mantengo fijo, yo tengo la misma cantidad de carga, pero quiero que mi partícula sea más densa y un tamaño más pequeño, o sea menos densa y un tamaño más grande? Hacemos la síntesis, no se les recomiendo hacer un día desveladas porque es mínimo unas 9 horas, pero hicimos estas dos síntesis y luego medimos su tamaño. Medimos su tamaño en función de la temperatura y vimos que el sistema que tiene mayor entrecruzante y menor estabilizador es mucho más grande que aquel sistema que tiene menos entrecruzante y menos estabilizador. Ahora, lo que encontramos que es muy importante es que la temperatura de transición es más o menos parecida. Y ahora pensamos, bueno, ya son diferentes en tamaño, pero ¿cómo puedo saber que esta red de entrecruzante hizo que la partícula del sistema 2 sea más densa? Lo que hicimos posteriormente fue medir el índice de refracción. Como ya saben, el índice de refracción me dice cómo cambia la luz de un medio a otro. Y esto lo medimos en función de la temperatura. En el caso del agua, el índice de refracción siempre va disminuyendo. Pero en el caso de los nanogeles, como ya les había mencionado, los nanogeles conforme aumenta la temperatura, estos empiezan a ser cada vez más pequeñitos, como se ve ahí en esta figura, y al hacerse más pequeñitos, su índice de refracción está cambiando. Y efectivamente, si yo aumento la cantidad de entrecruzante, como es en el sistema 2, que está con color morado, efectivamente el índice de refracción de la partícula sí aumentó conforme aumenta la temperatura. Y bueno, yo no pienso, ¿para qué quiero esto? O sea, ¿para qué juego con los parámetros? Y hago todas estas síntesis, mido su tamaño, luego mido su índice de refracción. Bueno, porque la idea de los nanogeles es que en esta cápsula que tenemos puedan meter fármacos y conforme aumenta la temperatura, los fármacos se liberan. O también se pueden utilizar en sensores ópticos. Es decir, yo aumento la temperatura y veo dónde está la partícula, la rastreo y puedo seguir su trayectoria. Entonces, básicamente es eso, hacer materiales inteligentes, aplicarlos directamente en biomedicina, en industria o en otras áreas y entender cuáles son sus propiedades. Por ejemplo, ver el índice de refracción, que es algo muy sencillo, o en el caso de los fluidos magnetorrológicos, conforme aumenta la frecuencia, aumenta esta manera de dar vueltas de los agregados, romper una barrera de Gracia. Y pues básicamente eso es de los que les quería platicar el día de hoy, que se puede hacer muchísimas cosas con los materiales inteligentes, hay diversas maneras de jugar con ellos y aplicarlos en la ciencia de materiales o en la física, también en la química o y la biotecnología, es un buen indicio para el futuro de las aplicaciones. Y bueno, pues eso sería todo. Yo les quiero agradecer y si me quieren contactar, este es mi correo, moledesma@gmail.com. Muchas gracias, Mónica. Vamos a un videito y regresamos con las preguntas. Escriban en el chat.
Pues muchísimas gracias a todos por estar aquí. 6 de abril estamos con la doctora Mónica Ledesma Montolinía hablando sobre materiales inteligentes. Y la verdad es que pasaron unas cosas muy locochonas ahora en tu plática, ¿no? Parece salida de un cuento de ciencia ficción cuando nos enseñaste la parte de los imanes, ¿no? Y cómo se van moviendo. Pero bueno, vámonos a las preguntas. Nos mandan saludos desde el Estado de México. Muchas gracias. Saludos de vuelta. Eh, Nos preguntan por aquí, eh, Mar, aquí en México, ¿qué tipo de material sugieres estudiar como para que terminando la carrera puedan conseguir trabajo seguro? ¿Y a cuál le ves un futuro más prometedor en la próxima década? Uy, no, pues me preguntas eso y yo también me estoy buscando trabajo. Quiero trabajo seguro. Eh, Mira, yo te puedo hablar de lo que hice en el doctorado, que son los nanogeles de Nipan. Sí son muy utilizados. Incluso hoy estaba leyendo que en el CICESE están aplicando unos nanogeles termosensibles para una aplicación en cáncer. Entonces, si te gusta este lado de la biotecnología, la nanotecnología, te sugiero que busques instituciones como el CICESE, el CINVESTAP, la UAM Azcapotzalco, donde están muy direccionados en nanotecnología. ¿Cuál sería el que tiene así el mayor impacto, los materiales inteligentes con mayor impacto? Pues yo diría que todos. O sea, si nos podemos a ver, las aplicaciones de cada material inteligente son diversas. O sea, no solo los fluidos magnetorrológicos están en la biomedicina, en la construcción, en la aeronáutica, en la milicia, o sea, hay demasiados. Entonces, depende, pues, a lo que tú quieras aplicarlos, y con eso escoge un sistema y adelante. Muchísimas gracias. La verdad es que con todas las aplicaciones que nos dices, pues justo eso, ¿no? Cualquier material suena prometedor y bastante atractivo. Tenemos otra preguntita. Eh, Nos preguntan nos preguntan que si ibas a hablar del grafeno. ¿Es un material inteligente el grafeno? ¿Y qué nos puedes contar al respecto? Sí, el grafeno es un material inteligente. Yo no he trabajado con él, tengo nula experiencia, pero sí es uno de los materiales con una aplicación muy grande. Lo que sí es que en la UNAM utilizan mucho este material para sus estudios, entonces quizás haya alguien que pueda dar una plática del grafeno, pero bueno, no es mi especialización. Ahí sí, se las, se las debo. Oye, pero para los que no somos expertos, ¿algún ejemplo de en qué se usa el grafeno? Porque a lo mejor nos suena como un material así totalmente ajeno y no estamos muy relacionados con él. Pues bien, el grafeno tiene una característica que conforme es la estructura del carbono, cómo están arreglados el carbono, puede ser un grafeno o puede ser un diamante o puede ser otra estructura. Básicamente lo utilizan mucho en... se me acaba de ir la idea. Oh, ¿Los no. teléfonos? ¿Verdad? Bueno, los teléfonos no precisamente, pero no, se me acaba de ir, o sea, que me quedé en blanco. Sí, eso sí, o sea, son materiales que por cómo se estructuran, por la manera en cómo se estructuran, sí tienen unas características aplicados en la industria automotriz. Muchas gracias. Tenemos otra preguntita y los animo a que sigan preguntando en los diferentes chats en los que estamos transmitiendo. Estamos por Ciencia TV, por La Más Comunicación y por A Poco No. Saludos de regreso a Blanca, que nos manda saludos a las dos. A Blanca la vamos a ver el 4 de mayo. ¿Nos puedes dar algún ejemplo de aplicaciones de los materiales fisioeléctricos?
Ah, los pisoeléctricos. Sí, les había comentado que incluso hay una pista de baile en Dinamarca que cuando las personas empiezan a pisar la pista de baile, esta tensión mecánica se transforma en corriente eléctrica e ilumina la pista de baile. O sea, es una manera de poner a trabajar a la gente para tener la iluminación que uno quiera. O incluso en el encendedor que utilizamos para la casa, cuando tenemos la tensión mecánica, se transforma en la llama que tienen los encendedores. Y eso está padrísimo, cómo están estos videitos, ¿no? Impresionantes con la parte de las luces. La verdad es que son bastante atractivos. Yo me quedaría con el ejemplo de la grasa que nos enseñaste ahorita, el video de la grasa, bueno, de la mantequilla. Por ahí nos hacían un comentario que si eso se podía usar como estética, ¿no? Si podían ser usados de forma estética. Cuéntanos. Pues yo Suena prometedor. Sí, cuando se planteó en el grupo de investigación, pues fue como, oye, mira, las enfermedades cardiovasculares son una de las primeras que producen muertes en México y también a nivel mundial. Y en el caso del COVID, también están muy relacionadas con morbilidad. Entonces, aquellas personas que tienen antecedentes de enfermedades cardiovasculares, es más probable que tengan alguna otra enfermedad. Y pensamos, bueno, si estas limpian canales, ¿por qué no utilizarlas en cardiovasculares? Pero si tú lo quieres ver como una manera de lipo, pues puede ser interesante. El punto es quién se va a animar a quitarse la grasa con unos imanes, ¿no? Mira, te contaría de tratamientos estéticos que tú dices, ¿quién se puede hacer eso ahí? Y siempre hay alguien que ya lo hizo un par de veces, ¿no? Entonces me sorprendería lo que es capaz de hacer el ser humano por tomar el camino fácil. Puede ser, puede ser. Oye, sabemos que, bueno, nos dijiste al final de tu charla, bueno, o al inicio, que nos ibas a platicar de algunos proyectos en los que andas. Entonces, si nos quieres contar en qué estás trabajando actualmente. Bueno, actualmente en la parte de divulgación soy parte del podcast de Científicas Mexicanas. Cada 15 días sacamos una cápsula y un episodio. El último episodio es Introducción al Feminismo y es muy interesante porque platicamos con diversas especialistas. Siempre en los episodios tenemos especialistas. El próximo episodio la próxima cápsula va a ser de los derechos de los niños, celebrando el mes de abril. Y los invitamos a que nos escuchen en Spotify. Publicamos cada 15 días. En las redes sociales de Científicas Mexicanas siempre están como Científicas Mexicanas o Científicas MX. Y las invitamos a que se unan a la comunidad. Si tú eres científica, te invitamos a ser parte de la comunidad del Grupo Cerrado. En esta comunidad es muy interesante porque hay convocatorias, bolsa de trabajo, cada ciertos días se hacen publicidad de aquellos emprendimientos, hay también grupos de participación, hay consejeros, hay consejeras de violencia de género y todo el grupo somos mujeres cisgénero y mujeres trans. Entonces, la comunidad es muy diversa y inclusiva. Y pues en otros proyectos estoy bueno, ando de metiche en Cienciorama, aún no he publicado, pero espero pronto tener esa chispa y hacer alguna publicación en Cienciorama. También los invito a formar parte de este taller de escritura, es muy interesante y pues es una comunidad muy bonita también. Y la verdad es que también aquí el 50% a poco no, o sea, yo participo en ambos proyectos y es muy interesante. En un segundito les pongo los enlaces de los dos proyectos, tanto el de Científicas Mexicanas, les voy a dejar la página que es abierta para todos y ahí vienen los enlaces para el grupo. Y también les vamos a poner el de Cienciorama, solo denme un par de mensajitos. También nos están presentando, bueno, ahorita estamos viendo la página de Cienciorama
Y por ahí nos dejaron un enlace, aquí en mensaje privado, sobre biomagnetismo para adelgazar. Entonces ahorita se los vamos a compartir y a checar. Oye, tenemos otra preguntita sobre otro tipo de materiales. Dice, Lan, ¿qué son los biomateriales inteligentes? ¿Es cierto que usan células vivas? No sé si sepas algo al respecto y nos lo puedas contar. Bueno, podría ser que el biomaterial entra a la célula, porque la célula pues no es un sistema nano, sino es un sistema de tamaño micrométrico, ¿no? Entonces, sí hay casos de biomateriales donde entran a la célula y transportan algún tipo de sustancia o sensan en el momento en que entran a esta célula. De que he escuchado o que he trabajado al respecto, no, pero sí sé que los biomateriales están muy relacionados con la actividad celular y en algunos casos atender precisamente al tratamiento de cáncer. Eso está bastante interesante. Siempre la parte aplicada a la medicina es bastante interesante. Y bueno, el cáncer siempre nos lleva a retos cada vez más impresionantes. Se me pasmó a mí el Facebook, no sé si todos tengan ese problema, entonces visto por sí que en el teléfono lo escucho súper bien, pero yo ya no veo las preguntas ahorita en la computadora, vamos a checarlo, pero la última que vi era de ciencias de biología, donde, bueno, que donde recomiendas estudiar materiales, bueno, esto que tú has estudiado, ¿dónde lo recomendarías estudiar o sugerencias para que si alguien está interesado lo haga? Yo estuve en la Universidad de Guanajuato haciendo la maestría. Sin embargo, cuando yo estaba ahí, el nivel de experimental era pues un poco distinto, pero ahorita tienen muchísimos laboratorios, entonces se unieron química, biología, física e ingenierías, y también es una muy buena opción la Universidad de Guanajuato para hacer una maestría. El CIMBESTAB tiene bastantes maestrías en nanotecnología, y la UAM Azcapotzalco tiene una maestría en ciencia de materiales que también está muy enfocada a esta parte de nanogeles, otros sistemas como puntos cuánticos. Entonces, mi sugerencia es, pues, les podría recomendar la UAM Azcapotzalco, el CIMBESTAB de Zacatenco y la Universidad de Guanajuato como lugar donde hacer tus posgrados en nanociencias. Muchísimas gracias. Ya vieron, tenemos varios ejemplos y sugerencias de dónde pueden estudiar estos nanomateriales en diversas entidades del país. Está súper interesante por si tienen alguna sugerencia. Adriana nos pregunta o nos comenta que si nos puedes hablar sobre materiales inteligentes ocupados en estructuras masivas y pone como, por ejemplo, los vidrios que cambian su transparencia cuando incide cierta longitud de onda. Entonces, no sé si hables así ya en super escalas. Sí, sí, eso, incluso, bueno, todos los aplicaciones que les di están como en escala macroscópica, ¿no? O sea, estos sensores que están en los muelles, sí han visto que hay algunos puentes que tienen un pivote. Bueno, allá adentro hay fluidos magnetorológicos. También estas, como, digamos, paraguas o estas lonas que tienen materiales que son hidrocrómicos, o sea, que con el agua tienen un cambio de color, también se están utilizando. Así a gran escala, incluso en la milicia hicieron un parche con fluidos magnetorológicos para cuando entra una bala, digamos que el fluido magnetorológico en este tipo como de parche absorbe el impacto y entonces el daño a la persona es muchísimo menor que si no tuviera ese tipo de chaleco. Y seguramente a escala macroscópica, o sea, industrial,
sí, también los fluidos, perdón, los materiales inteligentes están en todos lados. Y la verdad es que cuando nos dijiste que te gustaba la ciencia ficción y luego empezaste con tu charla, muchos de los ejemplos que nos fuiste dando de los diferentes tipos de materiales inteligentes siempre me llevaba a ejemplos, ¿no? De ciencia ficción, esto de las naves, la parte de las balas, sí, sí está bastante, hace volar la imaginación. Ya nos estamos acercando al final, nos quedan unos minutitos. Les recordamos que están abiertos los chats de Ciencias TV, de La Más Comunicación y de A Poco No, para que hagan sus últimas preguntas a Mónica, que nos está acompañando el día de hoy. Nos habló sobre materiales inteligentes y ahorita ya estamos en la sección de preguntas y respuestas. Yo siempre digo que es como si le estuviéramos haciendo un examen al ponente y bueno, obviamente como es su tema de expertise, siempre sacan bien. Mandamos saludos a Toluca de Laredo, a la Ciudad de México y habíamos mandado saludos al Estado de México. Listo. Oye, si nos puedes platicar un poco sobre los usos de estos nanomateriales en otras cuestiones relacionadas con la parte militar, como lo que nos habíamos comentado ahorita de las balas. No sé si tengas algún otro ejemplo que nos pudieras comentar. En implicaciones un poco más de la milicia de nanomateriales, pues puede ser estos sensores, o sea, el hecho de ponerlos dentro de un cuerpo y ir marcando con el impulso, ya sea temperatura, pH o campo magnético, los pones y, como les había mencionado, uno de detener la hemorragia. Incluso en esa tesis del MIT dice que ese es uno de los principales usos. O sea, como están en un conflicto bélico, obviamente no queremos estarlo, pero hay muchos militares que en el momento tienen una hemorragia por algún impacto de bala. Operarlos de manera rápida y detener esa hemorragia es muy difícil. Entonces, lo que este investigador propuso es, bueno, en el conducto de la vena metes un fluido magnetorológico, tapas esta hemorragia, operas y ya, listo, ¿no? Entonces, seguramente la detección, sensado, obstrucción, impacto de los materiales inteligentes a nivel nanométrico, seguramente es muy grande. Yo me voy más por la parte de biomedicina, pero la parte de la milicia seguramente tiene un gran impacto, porque casi todo está relacionado con ese negocio, ¿no? Y lamentablemente. Sí, está súper triste, pero bueno, siempre llega hacia la parte de la salud y esperamos que tenga usos médicos. Oye, finalmente ya para despedirnos, nos dices sí, que si nos puedes dar algunos ejemplos sobre el uso de los nanogeles. Los nanogeles están muy en la parte de liberación de fármacos. Como les había comentado, justo hoy leí que en el CICESE están utilizando nanogeles termosensibles de otro polímero que es el PVLC, y lo que hacen es liberar fármacos para el tratamiento de cáncer. De esta manera se focaliza que el medicamento llegue a una cierta zona, se aplica ahí el impulso de la temperatura y se libera el fármaco, en lugar de hacer un tratamiento que es completamente invasivo por todo el cuerpo, ¿no? Entonces, esa es la parte más interesante, utilizar los nanogeles, focalizar una respuesta y aplicar el impulso en el momento en el que el impulso externo se libera o se quita. Uno puede regresar, bueno, el nanogel regresa a su forma original, el comportamiento es completamente reversible y no hay ningún problema. Incluso se ha utilizado con quitosan, nanogeles de polinipan con quitosan, para evitar esta toxicidad que hay en ciertos polímeros, y sí es muy prominente, o sea, todas las variaciones que tú le puedas hacer a esta partícula, a esta red madeja
de polímero, están abiertas las posibilidades. ¿Nos recuerdas, por favor, qué es el quitosan? El quitosan es una parte de la celulosa. Entonces es parte de la celulosa que se pone en contacto con este polímero y se puede evitar la toxicidad del polímero o de otros materiales en el cuerpo humano. Perfecto, gracias por la aclaración. Bueno, pues llegamos al final de este miércoles de chicharrón. Espero que se vayan con muchas ideas. Invitamos a gente que se dedica a escribir cuentos de ciencia ficción. Entonces espero que todas las ideas interesantes que nos ha platicado Mónica sirvan para inspiración. Esperemos que la gente que nos está viendo y que estudia física y biología les sirva también de inspiración de qué nos depara el futuro y cuáles son las tendencias que podemos estar realizando. Mónica, no sé si tengas algún último mensaje que nos quieras dar antes de despedirnos. Pues que sigan al podcast de Científicas Mexicanas y mi red social es @moledesma1 en Twitter para que ahí conversemos, platiquemos de todo lo que nos gusta y nos disgusta de la ciencia y otros temas. Muchísimas gracias. Ahorita les pego los enlaces que les prometí, se los voy a pegar en el chat, pero andaba aquí pimponeando entre las diferentes preguntas. Y también les voy a dejar el contacto de Mónica para que la sigan en Twitter. Y también nos pueden seguir a nosotros en Twitter, es @apocono, ceros en lugar de os. Y listo, los esperamos el sábado y o domingo en la fiesta de las ciencias de la fiesta de la cosmonáutica. Aquí nos está poniendo Mario, muchísimas gracias. La parte de Científicas Mexicanas para que sigan ahí a la página y a todas las actividades que están realizando, entre ellas el podcast, como nos lo acaba de comentar Mónica. Bueno, pues por nuestra parte sería todo. Nos vemos el siguiente miércoles, tal vez sí, tal vez no sabemos si nos vamos a tomar el día, les avisamos. Muchísimas gracias, Mónica, por estar aquí, gracias, Mario, y nos vemos en la siguiente ocasión. ¿A poco no? Comunicación de la ciencia. Conocimiento libre para todos.